Un día como hoy nace Manuel Acuña, autor de Nocturno a Rosario. Nace en Saltillo, Coahuila, en 1849. Se desarrolló en el ambiente romántico de intelectuales mexicanos de aquella época que imponían el romanticismo. Uno de sus poetas más célebres es ese, Nocturno a Rosario, dedicado a... De ella se sabe que se llamaba Rosario de la Peña, que tenía muchas amistades de gente muy importante, sobre todo de ese tipo, actualizando la época del romanticismo y los más destacados escritores y literatos. Sí, era típico ejemplo del siglo XIX, que ahí en Nocturno a Rosario encuentra uno esa línea inmortal. Los felices, los dos, en medio de los dos, tu madre como un dios. No, la mía. Mi madre, la mía. Madre. Yo me imagino a Sí. Tula, mi madre, en medio de mí y de la compañera. Se me morirían los ánimos, pero nomás con una mirada de mi madre ya se echaba a perder todo. Pero lo que es el aldeanismo, con objetividad, tenemos poetas muy buenos. ¿Cómo se llama? Y hay poetas muy buenos en Iberoamérica, pero como este poeta, muy mediano, es de Coahuila. Hay un señor que se llama, que se pone Catón, no me acuerdo cómo se llama. Dice, el excelso poeta de mi tierra, cómo se tuercen todas las verdades que son, dónde están, pero excelso poeta. A Nocturno a Rosario, que es muy poquita cosa comparado nada más con López Velarde, que tiene, por ejemplo, A una lágrima. No digo La suave patria, no es tan grande, pero tiene unos poemas bellísimos. Fuensanta. Josefa de los Ríos se llamaba, y era mayor que él, de edad. Así que qué bueno que no la tomó un Macron, porque entonces lo criticaban. Pero entonces, Nocturno a Rosario, quien conoce de poesía, quien conoce de poema, pues no le puede dar mucho crédito. Es hasta de broma. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. Total, mi madre como un dios. Sí, Saldaña hacía una modificación, y en medio de los dos, la televisión como un dios. Podría ser la tele como un dios. Acuérdense incluso la carta aquella que se leía en los matrimonios. La de Melchor Ocampo. Sí. La que decía que era una copia de lo que dijo Jehová. Estarás sujeta a tu marido y lo buscarás con denuedo. Y más o menos eso dice Melchor Ocampo. Y lo curioso es que le tachaban, pero si usted nunca fue casado como para hacer la carta a los casados. Pero esa es la situación de cómo exaltamos. Y acabo de ver, cómo exaltamos a pues gente que no vale tanto. Un señor que estuvo en la cárcel mucho tiempo, la injusticia lo golpeó y ahora es propuesto para el premio, ¿cómo se llama? La medalla Belisario Domínguez. Entonces, ¿quién es? Un cuate que está proponiendo el Mijis, que está en la cárcel y se volvió abogado ahí. A mí me parece que sí vale. Bueno, pues bueno, ¿qué se puede decir?
Belisario Domínguez, el premio, y todo lo que significa la exaltación. Allí vuelvo a Rosario, la de Acuña. Es fama que no tenía la altura como poeta de algunos exquisitos como Urbina y demás. Él tenía grandes amores ¿Cómo se llama su esposa? con su trabajadora doméstica, Acuña. Pero no fue la época, Tomás, porque Acuña es de la segunda mitad del siglo XIX, que como lo señaló Héctor en la referencia que hace, es la época del romanticismo, pero el romanticismo que ahora, y no solo ahora, sino después en la primera parte del siglo XX, resultaba hasta cursi esa expresión poética de la segunda parte del siglo XIX. Revise usted al propio Acuña, al Duque Job y a muchos otros poetas, y tienen un poema de mucha altura, de mucha sensibilidad. De esa época. Sí, y no se puede bromear con eso que se llama rompiendo el aire se volvió suspiro, creo que se llama no me acuerdo. Madrigal, bueno, no se puede tachar de nada más que de hermoso. Y el Duque Job, Gutiérrez Nájera, también tenía bellos poemas y tantos más. Pero tan lejos de mi vida, tan cerca de mis ojos, tan lejos. ¡Ah, caramba! O si no, cerrando los ojos la dejé pasar. Porque le dio miedo de volver a abrir la herida que apenas cicatrizaba. Entonces no se puede hablar mal, no se puede chotear. En medio de dos amantes, la madre. Entonces, con todo el que se suicidó, bueno, la madre de él, no estoy renegando. No se puede hablar mal de ninguno de estos poemas, que si se dice cursis, pues todos tenemos un gran bagaje de cursilería. Nada más piense, despierta si es que estás dormida, perdóname que te despiertes si estás dormida. Todo esto. Despiertas si te encuentras dormida, si no, no. No, si no, por eso te digo. Si estás despierta, no vayas a despertar. Todos tenemos nuestra cursilería, pero no Rosario, la de Acuña. Pero en fin, él hizo lo suyo y a estas alturas, pues, ¿para qué ahondar en ese detalle de que entre los dos mi madre? Además, como señalaba, se suicidó el 6 de diciembre de 1873. Cianuro de potasio. Sus restos inicialmente en el cementerio de Campo Florido, aquí en la capital existía. Después en la Rotonda, en Dolores. Ahí permanecieron hasta 1917, que fueron llevados a Saltillo, y allá hay una rotonda también de los coahuilenses ilustres, Panteón de Santiago. Ahí quedó aquel que cometió el desacato de insultar a Mojarro diciendo bueno, de su mamá. No es poco. Yo también había oído que lo mejor que había hecho es matarse. Porque hasta en eso escogió. Mira, él era médico, él sabía. El cianuro arde. Se mató de la manera más violenta que pudo haber escogido. Y parece que era un tipo, no solo en su poesía, sino en su vida, menor, apocado. Bueno, sí. Entonces, yo ya había oído que compartían eso, y parece que ni siquiera era Rosario el poema, sino que luego lo adaptaron a Rosario, porque era la más famosa. Pero fíjate qué curioso.
Desde luego, ustedes que sí saben de poemas, califican como pésimo el Nocturno a Rosario. Y sin embargo, han pasado... que no es malo. Nadie dijo pésimo. Yo no. Bueno, que Menor. no tiene la misma calidad de otros. Pero, sin embargo, si tú le preguntas a la mitad de los mexicanos, y se saben por lo menos la entrada. Pero acaba de mencionar Tomás el de La Lágrima, que es la de En el fondo de la vieja gruta, allá en el rincón de la montaña. No. Rompió el viento una lágrima. Cuando dije a una lágrima es de López Velarde, y es pura, es psicología, es psicoanálisis, es algo metafísico. A lo que me refiero es que conocemos esto de El Nocturno de Rosario, la mitad de los mexicanos, y otra poesía que tiene mayor valor y todo, no la conoce. Pero ese es el problema. Sí. Y aquí lo hablamos con la mano izquierda. Es una carencia de educación. No porque lo conozcan todos lo hace mejor. No, claro. Sino lo hace más popular. Se porque recitaba en cada fin de año y festival de... Porque es más elemental y porque alguien de repente dijo, mira qué bueno es. Ponga usted 2 recintos. En uno va a tocarse música de cámara. Schubert y algunas obras de Beethoven y de Mozart de cámara. 5 o 6 músicos. Y en otro recinto va a cantar Luis Miguel. ¿Cuánta gente acudirá a la música de cámara y cuánta a Luis Miguel? Es que somos subdesarrollados, mentales, que es lo peor que nos puede ocurrir. Antes no pusiste a Juan Gabriel en el otro recinto. Ya se murió. No, allá hay antecedentes. Sí, no toques ese tema, por favor, que nos duele. Ahí tienen una mujer culta, bella, inteligente, lo mejor que he conocido, junto con mi mamá.